Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo, la tercera temporada para radio y la segunda para televisión, en una temporada que ha versado sobre la transición en el gobierno de este país y en el cual pues estamos ahorita en un momento de a punto de turrón, ¿no? De que ya se termine de cocer el arroz, porque se viene el cambio de gobierno del Ejecutivo. Ya pasó así en el Legislativo. Ya han habido algunas modificaciones importantes. Y si ustedes estuvieron al pendiente de la temporada pasada, estuvo con nosotros Alberto Schneider para platicarnos de la seguridad, del concepto seguridad en general en este país. Y llega una vez más a esta temporada para arrojar luz sobre el cascajo. Alberto, muchísimas gracias. Al contrario, Claudio, muchas gracias a ti por la invitación y pues buenas tardes a todo el auditorio. Y pues con mucho gusto estar por aquí para hablar de estos temas tan importantes y que, como dices, esta semana tuvo varios elementos dignos de tomar en cuenta. De mención, ¿no? De ponerse, menos, ¿no? De ponerse sobre la mesa, sí. Estamos en el punto en el que justo platicábamos hace un par de episodios sobre la reforma judicial. Y otra que están dando es la reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional y Sedena. Cuéntanos un poco cuál es el panorama, hacia dónde va esta reforma, qué es esto de la Guardia Nacional, qué es esto de que pase a ser parte de Sedena. Cuéntanos cuál es la discusión que hay ahorita sobre la mesa. Sí, bueno, mira, rápidamente, recordemos que la propuesta original de la ley de la Guardia Nacional justamente determinaba que la adscripción administrativa de la nueva entidad de la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa como un cuerpo más, como por un lado está el Ejército propiamente, la Marina, la Fuerza Aérea. La Guardia Nacional sería otro cuerpo más de la Sedena. En aquel entonces, si bien la ley se aprobó por unanimidad, o sea, fue unánime, o sea, todos los partidos votaron a favor, eso se logró eliminando algunos aspectos que en su momento eran como muy cuestionados. Y justamente, quizás centralmente, está este tema de en dónde quedaba adscrita, ¿no? Si en la Secretaría de la Defensa o, como estaba hasta hoy, en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, en aquel momento se aprobó por unanimidad, pero se le quitaron algunos elementos que eran como los que causaban mucho ruido y que hubieran, digamos, complicado más su aprobación. Ahora que ya se tiene otra realidad, con una mayoría mucho más holgada, realmente esta nueva reforma es como un ajuste. Realmente en sí no cambia mayormente la naturaleza de la Guardia y resuelve un problema que venía complicando mucho la gestión de la propia Guardia. Entonces, porque por un lado,
El mando, digamos, disciplinario y la cadena de mando, pues es la Secretaría de la Defensa. Uh-huh. Pero, digamos, la parte administrativa quedaba en seguridad pública. Entonces había, digamos, un problema siempre continuo de la gestión de los recursos, en fin, ¿no? O sea, estaba muy largo para huevo, muy redondo para aguacate, ¿no? O sea, como que estaba ahí en medio. Como en medio, como en medio. Entonces, realmente esta reforma introduce algunos elementos nuevos, pero básicamente lo que hace es como que ordena la situación, le da una mayor claridad a la propia Guardia, a la propia Secretaría e incluso a la propia Secretaría, a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad Pública. Y hay que tomar, y ahí creo que es importante hacer énfasis, la Secretaría de la Seguridad Pública seguirá siendo la ejecutora y la responsable de la estrategia de seguridad del país. Entonces es básicamente, bueno, dejarle a la Sedena que administre sus cuerpos militares, pero el mando sigue siendo civil, sobre todo porque, bueno, pues la Presidenta de la República es el mando supremo. Entonces, finalmente, hasta la Sedena tiene mando civil, aunque parezca mentira, pero así es, ¿no? Entonces, realmente creo que lo que viene a hacer es terminar de redondear bien a este cuerpo nuevo, relativamente nuevo, para, digamos, hacer mucho más eficiente su propia gestión y darle, digamos, las herramientas, algunos elementos que eran necesarios para fortalecer su actividad ya en la calle, ¿no? Entonces, el mando militar, digamos, es más bien una cuestión de administración en la que los cuerpos de las Fuerzas Armadas, todos quedan bajo, digamos, la instrucción de la Sedena o la administración de la Sedena, pero la instrucción, ahora sí, ¿no? Como la estrategia es una chamba que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Como se llama ahora, que bueno, que se mantendrá como la cabeza de la estrategia de seguridad. Y recordemos que la Guardia Nacional es una entidad que tiene varias funciones, entre ellas la seguridad pública, pero siempre, es una palabra que no me gusta, pero bueno, es el término que se utiliza, coadyuvante, ¿no? Apoya o sea, no lo hace por sí sola, sino coadyuva a las labores de seguridad a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, tiene que actuar junto con las policías estatales o las policías municipales, y siempre, digamos, quien tiene la última palabra es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, digamos, y que es civil, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional por sí sola tiene, digamos, estas restricciones de origen, ¿no? Ella no va sola o no actúa por sí nada más. Tiene que haber un convenio, un mecanismo de colaboración con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para intervenir. En el episodio en el que estuviste en la temporada pasada nos explicabas que no va si no le invitan, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y creo que un ejemplo que podemos notar y cualquiera pudiera revisar es Guanajuato. Si recordemos cuando al inicio del sexenio que empezaron a integrarse los gabinetes de seguridad en todos los estados y en municipios, el gobernador de Guanajuato se negó a colaborar y se negó a formar parte del gabinete de seguridad en el estado. Y bueno, incluso el Congreso Estatal aprobó una resolución en la que se negaba la autorización a la Guardia Nacional para hacer labores de seguridad dentro del estado de Guanajuato. Como vemos, cualquiera lo puede constatar con los datos, las cifras, pues la cosa se le fue poniendo cada vez más difícil al gobernador y a las policías locales, hasta que finalmente, previo a las elecciones intermedias del 21, pues tuvieron que aceptar que sí entrara la Guardia Nacional y bueno, digamos, a partir de entonces, si bien Guanajuato sigue siendo, como hace más de 10 años, el primer lugar del país en los delitos más graves, homicidio, lesiones con arma de fuego, en fin,
justamente a partir de que entra la Guardia Nacional al Estado es cuando por fin, después de décadas, comienza a bajar la incidencia delictiva en el Estado. Wow. O sea, de que está generando resultados, es más claro que, ¿no? Que los estados en los que le han dejado participar o le han invitado a participar, claro. ¿No? Hay una cosa que a mí me resulta importante y muy evidente en el movimiento que hay alrededor de las redes y los medios de comunicación y demás con respecto a esto. Se pone o se trata de comparar lo que está ocurriendo con esta reforma a lo que se conoce como la militarización e incluso se compara a lo que habría pasado en el Calderonato, ¿no? O sea, como si fuera, digamos, el mismo momento histórico y si fuera la misma intención. ¿Qué diferencia hay en esto, en este momento histórico, y por qué, o si sí o no, le podemos llamar militarización? Bueno, mira, básicamente, en la ciencia política se habla de militarización de un país cuando el poder militar, como quiera que se llame en un país, asume, por cualquier vía, ¿no? Generalmente violenta, pero asume funciones propias de alguno o de algunos de los tres poderes fundamentales del Estado. Uh-huh. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, digamos, históricamente y en los análisis políticos podemos hablar de militarización. Por ejemplo, si nos reducimos a América Latina, pues tenemos una larga historia de militarización, desde los golpes de Estado en los 60, en los 50 contra Guatemala, contra Jacobo Arbenz, dan un golpe de Estado contra un presidente electo democráticamente y los militares se apoderan del poder ejecutivo, prácticamente disuelven el Congreso y imponen un Estado militarizado. O sea, desbaratan, digamos, las estructuras democráticas existentes y se imponen encima de ellas. Y lo podemos ver en prácticamente en todos los golpes de Estado que sufrió Latinoamérica desde los 60 hasta la fecha, ¿no? Chile, por ejemplo, bueno, no solo derrocaron un gobierno democrático, sino que mataron al presidente y gobernó una junta militar durante años que impuso también, se impuso sobre el Congreso, ¿no? O sea, no solo, digamos, subsumieron el poder ejecutivo a una junta militar, sino también el legislativo. Y curiosamente, si también revisa uno la historia de todos estos golpes de Estado, particularmente, insisto, en Latinoamérica, los poderes judiciales casi nunca se tocaron. Cosa que fue una idea que recién me di cuenta, digamos, ¿no? Y creo que vale la pena por ahí reflexionar sobre el asunto y en relación justamente con la reforma al Poder Judicial que recientemente tuvimos aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Sí. Ahora, te digo, como que el planteamiento es ese, ¿no? Es evidente que hay grandes problemas de seguridad pública que, si bien van a la baja, no se han terminado de resolver en estos 6 años. Y entonces, digamos que la Guardia Nacional venga a formar parte de Sedena es tratar de fortalecer esa misma estrategia que se ha llevado a cabo estos 6 años, porque además no es solo eso, ¿no? También platicábamos en el episodio contigo de la segunda temporada sobre todas las otras cosas que sí se hacen para contrarrestar la violencia y el dolor y las muchas cosas que tienen pues patas para arriba a ciertos lugares de la República, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no se parece, no? ¿Por qué no es lo mismo que la militarización de Calderón? Bueno, cuando hablamos del régimen del gobierno de Calderón, solemos
hablar también de militarización, es que militariza. Si nos ponemos un poco estrictos y en función de lo que acabo de decir, pues en realidad tampoco Calderón militarizó, digamos, el país. Militarizó la seguridad pública, porque la gran diferencia es que Calderón y todos los presidentes anteriores que usaron al ejército para la represión y para atacar al pueblo de México, porque para eso lo usaron, ¿no? Desde López Mateos con la represión a ferrocarrileros hasta Felipe Calderón y Peña Nieto, lo hicieron de manera ilegal, sin un marco normativo, un marco jurídico que encuadre la actuación y que permitiera eventualmente pues, llamar a cuentas a quienes actuaron bajo ese lineamiento. Entonces, simplemente mandó al ejército a las calles sin ninguna normatividad, sin ninguna regulación, sin ningún control, ni siquiera del propio gobierno, ¿no? Sin ningún control del propio presidente. Y vimos las barbaridades que hicieron, cometieron masacres terroríficas. Por ejemplo, cuando se va contra los presidentes municipales de Michoacán, el ejército viola no solo la soberanía de un estado, como en este caso Michoacán, sino existe un concepto que es la inviolabilidad de los recintos oficiales. Que lo vimos, por ejemplo, ahorita reciente en el Senado, cuando irrumpen, ¿no? Hay un delito ahí, porque el Senado, como recinto oficial de un poder del Estado, es inviolable. Lo mismo, por ejemplo, el edificio de una presidencia municipal. Y les valió sombrilla, porque el ejército entró a las presidencias municipales y arrestó a los presidentes municipales en funciones. Sin ni siquiera órdenes de un juez, ¿no? O sea, entonces no lo arrestó, lo secuestraron. Pues sí, ¿no? O sea, pero, ¿me entiendes? Entonces, ¿y qué hizo ahora el presidente? Entonces, toda la actuación del ejército en las calles con Calderón y Peña Nieto fue ilegal, completamente ilegal. ¿Qué hizo el presidente desde su campaña y ahora ya una vez que gana? Mete una iniciativa de ley justo para darle un marco legal muy claro, es muy claro, cuáles son sus funciones específicas, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los límites de acción. Y, por ejemplo, tiene un par de cosas que son claves y que, pues, la oposición o los críticos no hablan de ella, pero es importante resaltarlo. Cualquier falta que comete un miembro de la Guardia Nacional en términos de disciplina, lo sanciona la Secretaría de la Defensa, incluso desde antes de la reforma de ayer. Pero cualquier delito o presunto delito que cometa en el ejercicio de su función en seguridad pública es competencia del Ministerio Público Civil. Entonces, para cuestiones, digamos, una mala práctica, un abuso, un delito que comete un miembro de la Guardia Nacional, va a ser juzgado por el orden civil, por las leyes civiles, ¿no? Solamente las faltas disciplinarias serán sancionadas por la propia Secretaría de la Defensa, ¿no? Eso no se modifica y es un elemento muy, muy importante, porque digamos, esta idea de que pues, van a tener impunidad, pues no. Cualquier elemento de la Guardia Nacional que cometa un delito será sancionado o castigado por el Ministerio Público Civil. No se le da un cheque en blanco, ¿no? El de haz lo que tú quieras y luego me respondes qué pasó. Y claro, y en la ley pues vienen, como te decía, sus objetivos, sus responsabilidades, los alcances de su acción, sus límites, ¿no? Es bastante claro. La reforma de ahora, digamos, redondea algunos aspectos que van a permitir una mejor gestión de la Guardia, pero
fondo no van a tener un mayor impacto en términos de la estrategia de seguridad que, pues como ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, tendrá una continuidad en el siguiente sexenio en su administración. Pues seguramente habrá algunos ajustes, modificará, digamos, ya la forma como se conducen los gabinetes de seguridad, etcétera. Pero también la ventaja que tiene ella ahora es que ya tiene un cuerpo claramente definido, todas sus funciones, su naturaleza y demás, y con digamos, con una gestión más eficiente. Uh-huh. Digámoslo así, para no meternos en muchos así intríngulis jurídicos o demás, ¿no? Buenísimo. Vamos a ir a un primer corte para regresar a platicar de más cosas que han estado pasando en las últimas semanas y que pues son de la materia en la que nos da y arroja luz el queridísimo Alberto Schneider. Vamos y volvemos, están en El Cascajo. El Cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Y ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo. Estamos platicando con Alberto Schneider. Y otra de las cositas que ha salido a la luz últimamente, no es que se haya apagado, ¿no? En realidad nada más como que tiene momentos de mayor algidez, es el resurgimiento de Genaro García Luna. De las sombras, porque insisto, ahí está detenido desde hace varios tiempo y pues apareció con una carta, parece que ya, perdón, no hay una condena, ¿no? Pero ahí está muy a punto de cocerse también ese arroz. ¿Qué pasó con esa carta? ¿Por qué generó tanto ruido? ¿Cuál es la situación actual de Genaro García Luna? Bueno, Genaro García Luna ya fue juzgado, ¿no? Se le encontró culpable. Recordemos rápidamente, en Estados Unidos son los jurados populares quienes determinan la culpabilidad o inocencia de un acusado. Y una vez que lo hacen, si es declarado culpable, entonces ya es el juez el que redacta, digamos, el documento de sentencia y aplica la sanción que considera pertinente dependiendo del crimen y las circunstancias, etcétera. Entonces, pero quien juzga si es inocente o no es el jurado y ellos ya juzgaron. El señor es culpable. Uh-huh. Ya lo que falta es que el juez ya dicte la sentencia y que, digamos, qué sanción va a tener. Los fiscales, como anunciaron desde el principio y lo reiteran hace un par de días, es que van a pedir cadena perpetua. Uh-huh. Y por la gravedad son muchos delitos acumulados los que se le encontró culpable, es muy posible que sí le den la cadena perpetua uh-huh. a García Luna, ¿no? Digamos, esa es como su circunstancia uh-huh. y difícilmente eso va a cambiar, ¿no? Quizás logre negociar algún tipo de rebaja o alguna uh-huh. cosa, pero bueno, pues eso ya determinará el juez cuál es la sanción que le pone. Pero por lo uh-huh. pronto, él ya es culpable. O sea, jurídicamente se declaró culpable y pues ya no tiene nada que alegar. Por mucho que diga que él es muy decente y demás, que no cometió uh-huh. ningún delito, como lo dice en la carta, pues bueno, el jurado lo encontró culpable, ¿no? Y también a eso se pega, ¿no? Justamente que Brian Cogan le rechaza abrir el nuevo juicio, le dará la condena que le tenga que dar después de este juicio. Y mencionabas algo, que es a lo mejor están negociando ciertas cosas, ¿no? Y que de ahí se desprende el episodio de la carta, la dichosa carta, ¿no? ¿Por qué viene ahorita a salir esta carta en la que dice nada que no sepamos que es parte del discurso de la derecha o de la gente del lado de Genaro García Luna? ¿Por qué genera tanto ruido? ¿Cuál es su propósito? ¿O qué lees tú que hay detrás de esa publicación? Yo creo que lo que hay es una torpeza infinita de quien le haya pedido que lo hiciera, porque no creo que haya surgido de su propia voluntad.
Porque él puede alegar lo que quiera, pero un par de menciones son muy significativas, ¿no? Mete el tema de la reforma judicial. Ujú. O sea, como, bueno, Ajá. como a qué viene, Como ¿no? con calzador, ¿no? Sí, como con calzador. Y creo que hay que tomar en cuenta que la ministra presidenta de la Corte acaba de viajar a Estados Unidos, ¿no? A dar una conferencia en un foro de abogados de extrema derecha norteamericanos, ¿no? Curiosamente en ese contexto sale la carta de García Luna, pero no nada más la carta de García Luna, sino la aparición también, ¿no? de ultratumba de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, coincidentemente, hay una declaración de Norma Piña en Estados Unidos frente a un foro de abogados, la carta de García Luna y las declaraciones de Ernesto Zedillo, y coinciden los tres en el mismo argumento, ¿no? Que la reforma judicial va a ser un desastre para la justicia en México. Ujú. Es muy curioso, creo que me parece una torpeza infinita esa carta. Ujú. A mí se me hace que pues fue presionado para hacerla. No le veo realmente, por más que la leo y la releo, no le veo una razón o algún objetivo que a él le pudiera servir de algo en su proceso, Ujú. ¿no? Entonces, más bien yo creo que es una presión desde aquí y muy probablemente de la Corte para que hiciera estas declaraciones a través de una carta con el fin de generar ruido, más que otra cosa. Yo creo que su intención fue generar atención hacia él para tratar de desviar la atención de otros asuntos que pues, bueno, también están muy delicados, ¿no? No le veo mayor sentido, la carta es bastante absurda. Y curiosamente, sigue la misma línea discursiva, tal cual, que surgió con el hashtag de narcopresidente. Ujú. Claro. Exactamente la misma línea. Sí. Y incluso hace referencia a el testimonio de delincuentes que él mismo había detenido y que él mismo había extraditado a Estados Unidos y que ellos son los que señalan al presidente. Ujú. Curiosamente es el mismo argumento de Anabel Hernández, perdón. Ujú. Es el mismo argumento de Tim Golden. Ujú. Y ahora lo saca García Luna, muy extraño, ¿no? Ajá. Y hasta Ernesto Zedillo, ¿no? Claro. Sí, Entonces, que bueno. ahí también habla como de qué árbol te arrimas, ¿no? Que Exactamente, ¿no? García Luna te va a echar la mano. Es como, debe estar muy jodido el apoyo, como para que tengas que apoyarte de alguien como García Luna, por un lado. Y por otro lado, pues claro, porque abona a la narrativa de narcopresidente, ¿no? Exactamente. El narcopresidente, Totalmente. el narcogobierno, si García Luna lo dice, debe ser verdad, porque es uno de los más grandes delincuentes de este país. Y que porque él conocía todo, ¿no? Ajá. Conocía Exacto. desde adentro y tenía información. Y perdón, pero es que me resuena y me parece que en política las coincidencias son pocas, pero Exacto. que Norma Piña, Ernesto Zedillo y García Luna en el mismo momento hayan hecho escándalo, un poquito de ruido desde Estados Unidos, ¿no? Algo a mí me huele mal, ¿no? Por un lado. Y pues también pensar en que fue Norma Piña, ¿no? Quien descongela las cuentas de la esposa de García Luna. Exactamente. Y quien contrata a Sonia Vargas, que es la directora de administración del Consejo de la Judicatura, y quien solía ser colaboradora de García Luna. Era la administradora de la Policía Federal. Además. Sí, ella. O sea, de García ajá, Luna. Sí. exacto. Entonces, no sé si es tanta coincidencia, ¿no? O sea, que el movimiento sea de aquel lado, habla de algo, ¿no? Claro. Que sean estas tres personas en específico, pero sobre todo García Luna y Norma Piña, pues también habla de otra cosa, ¿no? No sé si decir que están coludidos o cómo mencionarlo, pero ¿a qué viene tanto ese ruido de aquel lado, no? Yo creo que
Como hace rato te comentaba, cuando uno ve la historia de los golpes de Estado y los procesos de militarización de muchos de los países latinoamericanos y en general fuera en el mundo, generalmente van contra el poder ejecutivo, principalmente contra los poderes legislativos, y casi nunca se han tocado los poderes judiciales. Uh-huh. Prácticamente en los golpes de Estado, el Poder Judicial, pues sí, algunos jueces, sí, muy selectos, digamos, ¿no? Que pueden ser riesgosos para la imposición de un Estado militar, pero los poderes judiciales prácticamente siempre se han respetado. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué? Porque en general, pues, los poderes judiciales son tradicionalmente conservadores, son tradicionalmente, digamos, antiprogresistas, uh-huh, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, particularmente en el gobierno mexicano, pues tenemos un poder judicial totalmente desligado de la sociedad. Y si, por ejemplo, vemos los datos que publicó Lenia Batres, ¿para quién trabaja el Poder Judicial? ¿Para quién trabajan los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte? Entonces, a la hora que uno ve la estadística de las resoluciones que han tomado a lo largo habla de un periodo, no recuerdo ahorita exactamente, pues son varios años, pues resulta que el 90 y tantos % de todas las resoluciones y todos los asuntos sobre los cuales resolvieron tienen que ver con cuestiones vinculadas con las empresas, el pago de impuestos, en fin. Y apenas una micronésima parte tiene que ver con asegurar derechos sociales, derechos humanos, atender las necesidades de justicia de la población llana y simple. Uh-huh. Entonces, cuando vemos casos como el de Salinas Pliego, que desde hace décadas debe cantidades estratosféricas de dinero en impuestos, pues ¿quién lo ha protegido? El Poder Judicial. Tan es así que actualmente tiene varios expedientes por 63 mil millones de pesos que tiene guardados una ministra de la Corte, uh-huh, ¿no? Desde hace cuando menos 6 años. Y así nos podríamos ir por casos, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, por un lado, representa a las oligarquías, uh-huh, literalmente, ¿no? Su gestión lo demuestra, ¿no? ¿Para quién han estado trabajando durante años? Pues para las grandes empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Y, por ejemplo, para Estados Unidos le ha representado una garantía en sus políticas intervencionistas y de apoderarse de sectores clave de la economía, como fue la industria eléctrica. Uh-huh. Los grandes intereses norteamericanos en materia de generación eléctrica son los principales afectados por la reforma eléctrica, y por eso un juez recientemente acaba de echar para atrás una serie de ordenamientos, uh-huh, aprobados por el Congreso, que, digamos, perjudican, en realidad no los perjudican, pero pues les quitan las prebendas y las facilidades que siempre tuvieron, ¿no? Y entonces esa empresa demanda y el Poder Judicial le da la razón a la empresa. Uh-huh. Y no al pueblo de México, ¿no? Yeah. Y incluso a partir de criterios que son inadmisibles jurídicamente. El Estado no puede ser nunca monopolio. Uh-huh. Y las resoluciones que han tenido que ver, sobre todo en este ámbito, la reforma eléctrica y los cambios en la industria petrolera, la actuación de los jueces ha sido para proteger a las empresas extranjeras, incluso, uh-huh, con un argumento alucinante, para proteger los derechos humanos de las empresas. ¡Wow! ¡Wow! Ajá. Bueno, ¿y sabes cuál es el argumento? Que en México las empresas son personas morales, pero son personas. Entonces, el juez determinó que, bueno, como era una persona, pues se le podían proteger sus derechos humanos. Con ese argumento tiró la reforma eléctrica. La ley de la industria eléctrica. Ajá. Entonces, ese es lo que defienden. Por eso defienden al Poder Judicial. Tienen un instrumento poderosísimo del Estado, prácticamente trabajando a su favor.
por los intereses incluso de empresas extranjeras contra los intereses de una empresa nacional y por lo tanto de los mexicanos. Hace rato estabas comentando, como poniendo el contexto de la militarización cuando hubo golpes de Estado en Latinoamérica y los militares se hicieron de todos los poderes, ¿no? Para ejercerlos hasta donde topara. Y actualmente, o cada vez menos, vemos la posibilidad de golpes de Estado militares, ¿no? Digamos que es algo que quedó históricamente tan reprobado que se la piensan mucho antes de aventarse el tiro de hacerlo o ya ni siquiera lo consideran, ¿no? Sabemos que históricamente también en esos golpes de Estado estaba involucrado el gobierno norteamericano porque pues tenía la vista puesta en algún interés económico y ahorita lo estabas mencionando, ¿no? Hay un interés de ciertos espacios o recursos de que pues nuestro país tiene y no es extraño que haya un poder judicial como lavándole el espacio para que vaya por vía libre, ¿no? ¿Qué tanto estas agencias de intervención, ¿no? Es decir, no solamente las empresas, sino como que hay un empuje desde otro lado que tiene que ver con todo el gobierno norteamericano y la gente de aquel lado, que está haciendo como que va poniendo o acomodando la narrativa alrededor de que estas cosas puedan seguir ocurriendo? Sí, por un lado está esta parte, ¿no? De que el gobierno y agencias específicas y grupos específicos de poder norteamericano estén empujando y presionando en contra de la reforma judicial porque le afecta a sus intereses, ¿no? Por otro lado está las agencias de seguridad norteamericanas, principalmente la DEA, la CIA, el FBI, que durante muchos años, desde el gobierno de Fox, pero ya con mayor razón y prácticamente con la puerta totalmente abierta, se les cedió. Felipe Calderón, con tal de obtener el reconocimiento norteamericano, les cedió la función de seguridad pública y seguridad nacional a los Estados Unidos. Aprovecharon un cuerpo policial de alto perfil, muy, muy eficaz, muy eficiente, tipo Red Seals, el ejército norteamericano, ¿no? Fuerzas especiales, pero top. Creado y que finalmente llegó un momento, es un viejo equipo, pero con los años se fue haciendo cada vez más especializado y durante el gobierno de Calderón, pues tenían totalmente manga abierta, manga ancha, podían actuar sin informar a superiores y demás, bajo los lineamientos de la DEA. Y así trabajaron mucho y pues lo que hacían era secuestrar, literalmente secuestrar gente en México y llevársela a Estados Unidos. Y fue exactamente lo que hicieron con Ovidio. Muy mal planeado, muy mal ejecutado ese operativo y iba a causar un terrible, bueno, hubo muchos muertos, pero hubiera sido una cosa verdaderamente horrorosa lo que hubiera pasado en Culiacán si hubieran dejado que se llevaran a Ovidio, ¿no? Y por eso el presidente dijo, que me lo sueltan, ¿no? Porque entre cientos de vidas y un delincuente, pues sí, será muy importante, pero que además la detención de los cabezas no modifica el mercado, ¿no? Entonces, realmente valía la pena tantas vidas de personas, de civiles, de niños, mujeres, etcétera, en una ciudad, para que se lleven a un delincuente, pues no. Y justo lo que quiso evitar el presidente con Ovidio pasó con el Mayo. Y estamos viendo en Sinaloa una guerra fratricida, digamos, porque es entre el mismo grupo del cártel, o bueno, dos grupos del cártel de Sinaloa, ¿no? Los hijos del Chapo y los hijos del Mayo. Y lo que creó la DEA con su intervención ilegal en México para llevarse al Mayo fue justamente desatar una guerra que la estamos viendo terrible, ¿no? Claro. Y eso fue lo que quiso evitar el presidente con Ovidio, y lo logró.
Pero bueno, pues ahora lo hicieron de otra manera y lograron su objetivo de llevarse al Mayo, y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Uh-huh. O sea, la sacada del Mayo del país es un tejemaneje entre estas agencias de inteligencia e intervención norteamericanes. Totalmente, ¿no? totalmente. Y como ellos no responden por las consecuencias, pues ahí está, quédense ustedes con su desastre. Con su matanza, Ajá. ¿no? Hay Culiacán terrible, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué tanto? Digo, creo que ya es algo que está de más preguntar, pero ¿por qué sigue habiendo como esta suerte de imploración de ayuda o de auxilio a las fuerzas de afuera? Y lo digo por sectores de la derecha que parece estar gritando constantemente que venga a Estados Unidos y que nos colonice. Uh-huh. Cuando lo que estamos viendo en este momento en Culiacán se desata de una pésima, o bueno, no una pésima, pero pues sí es una pésima estrategia en la medida en la que nos deja a nosotros con el desastre en la casa. Así es. ¿Por qué sigue habiendo esa necesidad de creer que el gobierno norteamericano debería de venir hacia acá, ¿no? Ahí, pues digamos que ellos sacan al Mayo y nos dejan el desastre y además ahora la culpa es del gobierno. Claro, ¿no? Claro. Pues bueno, en general la derecha pues lo vemos desde Maximiliano, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando es derrotado por las fuerzas, digamos, progresistas o revolucionarias, pues recurre al exterior, ¿no? Lo hicieron con Maximiliano, ¿no? Fue la extrema derecha mexicana de entonces que fue a Austria a pedir, ¿no? Uh-huh. Y así lo han hecho. Vemos cómo cada rato van a la OEA y a la Comisión, incluso a Estados Unidos, y se entrevistan con senadores y diputados para que presionen a México en uno u otro sentido, ¿no? Pues, en general, pues siempre hemos tenido una derecha, y en general en todo el mundo la derecha es entreguista. Uh-huh. Y cuando no tiene el suficiente poder político, pues recurre al exterior, ¿no? Y en este caso, pues va a los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, una torpeza infinita, y esta creencia mucho basada en la ignorancia de que en Estados Unidos las policías no son corruptas, de que en Estados Unidos está controlado el narcotráfico, de que Estados Unidos, en fin, ¿no? Cuando la evidencia es totalmente al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues seguirán ellos apelando a los extranjeros para venir a resolver nuestros problemas, que en general los complican y no los resuelven. Pero bueno, pues esa es como su naturaleza, ¿no? Claro. Lo que se ha demostrado, y sobre todo estos 6 años, yo creo que una de las grandes cosas, entre tantas otras, es que el presidente pudo demostrar que no necesitamos, y no solo no los necesitamos, sino entre más lejecitos mejor, no necesitamos a las policías norteamericanas actuando en nuestro país, y menos por sus pistolas, ¿no? Uh-huh. Y que la estrategia actual de abrazos no balazos, de atender las causas, de crear un modelo de colaboración en los 3 niveles de gobierno, no de palabra ni de crear comisiones ni nada, sino cotidianamente, ¿no? Sentados en una mesa todos los días, ¿no? Eso finalmente ha traído. Se utiliza el homicidio por ser, digamos, como un delito en el que se supone que no hay cifra negra, etcétera, es un referente en general en el mundo se usa. Pero si uno ve el resto de los delitos graves, los delitos, digamos, comunes, el robo en vía pública, etcétera, prácticamente todos los indicadores están a la baja, todos. Uh-huh. Incluso en estados, como decía hace un momento, como Guanajuato, uh-huh, que lleva casi 20 años siendo el primer lugar nacional en homicidios. Aún ahí, y en contra de todos los obstáculos del propio gobernador, de presidentes municipales, etcétera, aún en Guanajuato ya hay una tendencia hacia la baja. Y en general lo vemos en el país, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué hemos hecho?
no hemos permitido que operen las policías norteamericanas como les dé la gana, ¿no? Aquí hubo una operación con el Mayo, ya de inteligencia, tienen gente infiltrada en los grupos, en fin. Entonces, seguramente ahí fue una labor, un tejido fino, por un lado con la familia del Chapo Guzmán, ¿no? Con la oferta de reducirle las sentencias a Ovidio, justamente, a cambio de que entreguen al Chapo. Entonces, lo que parece que finalmente sucedió fue que engañaron los chapitos engañaron al Mayo, y cuando lo tenían ya en sus manos, pues lo secuestraron y se lo llevaron a Estados Unidos con acuerdo de la DEA, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un par de personas que iban en el mismo avión, no se sabe su destino, pero sí, por ejemplo, hay quien ha señalado que el piloto de avión era un agente de la DEA. No se ha confirmado, no hay una confirmación, pero no sería extraño, no sería nada extraño, ¿no? Sabiendo cómo operan o cómo han operado en el país desde hace mucho tiempo, ese tipo de cosas son muy comunes. Entonces, es evidente que hubo un acuerdo previo para llevar a cabo esta operación, que hubo secrecía de no informarle al gobierno mexicano, lo cual es ilegal, literalmente es ilegal. No solo indebido, digamos, en términos formales, ¿no? Sino es ilegal. Si hubo agentes, que eso habrá que las investigaciones lo determinan, si hubo agentes norteamericanos en México, pueden ser sujetos a procesos penales severos, ¿no? Cometieron varios delitos en el país, en fin. Y lo hicieron en secreto en contra de toda esta supuestamente voluntad de colaborar. Todos estos grupos de alto nivel que trabajan con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública, con las Fuerzas Armadas, pues resulta que de nada sirven si siguen por debajo del agua haciendo este tipo de operaciones ilegales, y que pues ya vemos las consecuencias, ¿no? Lo están viendo la población de Culiacán, lo está sufriendo. Totalmente. ¿No? Y eso es una intervención directa de la DEA. Seguramente debieron haber intervenido la DEA con toda seguridad, el FBI y muy probablemente la CIA, ¿no? Que son como los tres grandes de entre las 17 o 18 agencias de inteligencia norteamericanas. Son las tres, digamos, principales que actúan en nuestro país. ¡Sas! Vamos a un último corte y regresamos para seguir platicando con Alberto Schneider aquí en El Cascajo. El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo. Hoy hemos estado platicando con Alberto Schneider diferentes temas que tienen que ver con la seguridad y el gobierno aquí en México. Y bueno, pues el escenario en Culiacán es uno bastante oscuro, ¿no? Que no se ve muy alentador. Y a mí me gustaría que a manera de conclusión y ya para ir cerrando, nos platiques, Alberto, ¿qué le queda ahorita al gobierno mexicano como para resolver una situación que pues ahí nos dejaron, ¿no? Y también, por otro lado, ¿qué tanto nos podemos mover de las inercias norteamericanas, siendo el socio comercial que somos y el vecino de abajo, con respecto a todo lo que tiene que ver y que no me parece coincidencia que se toque? Claro. Pues mira, obvio, no podemos desligarnos de trabajar de manera conjunta con los Estados Unidos, ¿no? Más allá de que la línea o la orientación de sus políticas en materia de drogas y de combate, en general las drogas, la delincuencia organizada, no es precisamente, o cuando menos desde los años 70 que no la han cambiado, pues ha demostrado que ni allá, ni aquí, ni en ningún otro lado del mundo funciona. Entonces, pero bueno, ellos difícilmente van a modificar sus estrategias, y lo que nos queda a nosotros es, bueno, seguir con un ánimo y una voluntad de colaboración, pero
con la misma entereza que mostró el presidente para ponerles un alto y no permitirles actuar por sí solos, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es fundamental y es algo que pues, a ellos les cuesta mucho trabajo, pues están acostumbrados a imponerse de cualquier manera, por las buenas aquí o por mis las chicharrones malas, ¿no? truenan, ¿no? Y se acabó, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, no podemos dejar de colaborar porque, bueno, es imposible, ¿no? Y nos conviene, porque por otro lado, bueno, hay ciertos elementos en materia de seguridad que son importantes tener una colaboración cercana, ¿no? Ellos tienen capacidades tecnológicas que nosotros no, en fin. Puede haber muchos elementos, y los hay, de hecho, sigue habiendo una colaboración en muchos aspectos. Sin embargo, tampoco hay que tomar en cuenta una cosa, tampoco las agencias de seguridad y demás, todo el aparato, digamos, de seguridad de los Estados Unidos tampoco es homogéneo, ni siquiera a su interior, ¿no? Uh-huh. La DEA misma tiene grupos operativos que trabajan con grupos de la delincuencia organizada enemigos entre sí, ¿no? Entonces colaboran con unos por un lado y colaboran con otros por otro, la misma DEA, ¿no? Nada más que uno es la oficina de Nueva York y la otra es la oficina de Los Ángeles, por decir, ¿no? Ajá. Entonces, tampoco ellos, ¿no? La corrupción en Estados Unidos es brutal, ¿no? Uh-huh. La DEA tiene un historial terrorífico de corrupción. Su propia directora actual está en proceso, tiene un proceso... tiene investigaciones abiertas, tiene un proceso abierto por corrupción. El director de la DEA en México fue destituido y tiene también un proceso por vínculos con la delincuencia organizada. Cámara. No, el director de la DEA en México durante años. Entonces, bueno, la corrupción allá es terrible. O sea, no crean que nada más aquí. Entonces, pero no podemos dejar de colaborar con ellos, ¿no? Lo que es importante es mantener esta línea clara y definitiva en la cual que determina que cualquier acción que pretendan llevar a cabo tiene que estar bajo la coordinación, el mando y el conocimiento de las autoridades mexicanas, y cualquier cosa tiene que ser de manera conjunta y consensada, ¿no? Claro. Cosas como esto, por eso el presidente, sí, bueno, lo dijo con la reforma judicial, de que pausaba las relaciones con la embajada, pero fue un mensaje muy, muy importante, ¿no? Del presidente, decir, o sea, no nos vamos a dejar, ¿no? O sea, tienen ustedes la capacidad de seguir violentando nuestra frontera, pero no lo vamos a dejar pasar, ¿no? Y yo no tengo la menor duda de que la doctora Sheinbaum va a mantener esa postura, y además ella tiene un carácter fuerte, o sea, no es una persona, digamos, que pueda ser avasallada, ¿no? Entonces yo en ese sentido tengo confianza de que la doctora va a mantener esa postura y esa línea de trabajo, que es la única que nos puede realmente dar algún beneficio, porque, bueno, como te decía, ¿no? Ellos tienen herramientas, elementos, en fin, importantes que pueden ayudar mucho en términos de la seguridad y el control de las fronteras, en fin. Pero siempre y cuando actúen de manera coordinada, conjunta, consensada y autorizada por México, ¿no? Y creo que eso no lo va a cambiar la doctora Sheinbaum, y eso va a ser lo que nos siga dando la posibilidad de mantener una tendencia a la baja en las violencias, porque no es nada más la violencia delictiva o de la delincuencia organizada, así grandes, los grandes cárteles, ¿no? En general, las violencias, porque la guerra contra el narco de Calderón, que continuó con Peña Nieto, pues no solo causó muertos, heridos, ¿no? Sino creó una terrible descomposición social, una terrible descomposición política. Sí. Y eso pues va a tardar en regenerarse, recuperarse. Y por eso ha sido tan importante el trabajo que se hizo este sexenio, de trabajar con las causas. Porque, como comentábamos la otra vez también, pues en la estrategia de seguridad, pues no nada más estaban los policías, los fiscalías, o el gobernador, o el presidente municipal, con el representante del gobierno federal. También participaban funcionarios de salud, de educación, hasta de cultura, para hacer una estrategia que involucre todos los aspectos de la vida de las personas con un enfoque de recobrar esos lazos comunitarios, familiares, incluso políticos, ¿no? Tan descompuestos por
por un lado, por la violencia, pero también por este dinero ilegal que fluía a cantidades terribles, claro, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy importante eso. Más allá de las cifras que van a la baja en cualquier indicador que busques, creo que es más importante cómo se ha ido logrando articular. Y por eso ahorita tenemos estados que ya llevan varios meses sin un solo homicidio. ¿No? Okay. Mientras en Guanajuato se concentra el 25% de todos los homicidios del país. Wow, qué ¿No? fuerte. Entonces, Ajá. ese trabajo ha tenido resultados muy buenos. Tenemos varios estados muy difíciles. Ahorita, obviamente, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, y a veces ahí cambia Michoacán o Guerrero o así. Pero en general tenemos una mejoría sustantiva. Y si uno ve la encuesta de victimización del INEGI que publicó esta semana, podemos ver cómo efectivamente la gente sigue reconociendo, por un lado, el trabajo de la Marina, el trabajo de la Defensa y el trabajo de la Guardia Nacional. Son las 3 entidades de gobierno mejor evaluadas de todas, ¿no? Uh-huh. Al final están los jueces y la policía de tránsito. Uh-huh. Pero no solo eso, los niveles de percepción de inseguridad que te da un digamos, como cómo está el estado de ánimo de la gente, ¿no? Uh-huh. Te da un poco frente al tema de la seguridad, uh-huh, ¿no? Te da el pulso un poco, uh-huh, ¿no? Pues tenemos una percepción de inseguridad que ha bajado alrededor de 30 puntos. Wow. Eso es muchísimo. A nivel nacional. Sí. Ya si tú desglosas y ves, porque las preguntas son, ¿te sientes inseguro en tu colonia? ¿Te sientes inseguro en tu municipio? ¿Te sientes inseguro en tu estado? ¿Te sientes inseguro en el país? Entonces ahí varían un poco las respuestas, uh-huh, pero el resultado global te da una reducción muy, muy importante de la percepción de inseguridad. Y yo creo que también es importante poner la distancia entre negar lo que ocurre, claro, ¿no? Y la histeria colectiva, porque es cierto que están pasando las cosas que están pasando en Culiacán y no son para nada menores. Horrible, ¿no? Sí. Pero también es cierto que los índices van a la baja. Incluso en Sinaloa, ¿eh? Incluso en Sinaloa, ¿no? Digo, en este momento específico tal vez sea muy complicado. Va a haber ahí un pico para pero arriba, no se cuenta semana con semana, ¿no? Claro. O día con día, sino que es una visión mucho más global. Así es. Entonces, pues, veamos hacia dónde se dirige esto. Se nos acaba el tiempo, pero Alberto Schneider, muchísimas gracias por venir. Pues gracias a ti, Claudio, gracias a todo el público, el auditorio, por escucharnos, y pues es un gusto estar aquí siempre. Acá te esperamos de nuevo, porque siempre es una gozada platicar contigo. Muchas gracias a la producción, muchas gracias a usted por escucharnos, por vernos, y nos vemos en el próximo Cascajo aquí en Código 21 y Capital 21. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.